Hola, buen día. Bienvenidos a una sesión más de Universidad ICEP. Soy la maestra Cecilia Saldaña y en esta ocasión abordaremos el tema de la revolución de la educación en línea y cómo es que se han roto las fronteras educativas. Comencemos. Antes de iniciar, me gustaría comenzar con un término relacionado a la revolución de la educación en línea. Este término es el de tecnología disruptiva, que viene siendo el término que se le acuñe a aquella tecnología que desplaza a una tecnología establecida, la cual debe ser innovadora y tan evolucionada que por ello supera a la tecnología que le antecede, al punto de que ésta se vuelva obsoleta o desaparezca. Algunos ejemplos de ellos son la computadora, que desplazó a la máquina de escribir, o el correo electrónico, que desplazó a la correspondencia postal. También las computadoras portátiles o laptops han sustituido en gran parte a las computadoras de escritorio. Como puede observarse, las tecnologías disruptivas como estas y muchas otras pueden ocasionar cambios radicales en la forma en que nos comunicamos, ya que hemos cambiado gradualmente los artefactos con los que nos comunicábamos, como por ejemplo los teléfonos fijos alámbricos a inalámbricos, o los teléfonos celulares convencionales por los teléfonos inteligentes, y que con estos últimos nos comunicamos más a través de las redes sociales que cara a cara, los cuales de alguna manera han sustituido en gran parte a la comunicación tradicional, dejando casi obsoleto el teléfono fijo, lo cual en su momento sacudió a las industrias telefónicas. Lo mismo sucedió con la industria postal, al cambiar la correspondencia de cartas escritas por correos electrónicos, entre otros ejemplos. Esto por mencionar algunos cambios. Todo ello ha dado también lugar a las llamadas revoluciones de la información, las cuales tienen su origen en el siglo XIV, cuando se inventó la imprenta, dando origen a la revolución de Gutenberg, hasta llegar a la actual revolución digital. Como les mencionaba, la primera revolución se debió a la aparición de la imprenta, inventada por Gutenberg en el año 1450. Recordemos que antes de los libros existían los manuscritos y la mayor parte de la difusión del conocimiento registrado en los manuscritos no se realizó mediante su copia y distribución a lectores individuales, sino por una persona, generalmente un clérigo, que leía o contaba sus contenidos a una audiencia. Así que en su momento la imprenta también fue una tecnología disruptiva que vino a desplazar a los manuscritos a través de la impresión de libros. Entonces, ¿cómo eran las bibliotecas en la Edad Media, especialmente en las academias? Las bibliotecas tenían una colección de manuscritos, las cuales eran privadas, y los manuscritos de cabecera eran de Aristóteles y su filosofía. Estos no se prestaban, eran guardados y encadenados. Y los profesores poseían los manuscritos por un tiempo fijo y era un profesor o decano quien supervisaba el préstamo de estos. Y el rol de los alumnos con respecto a esos manuscritos era el de memorizarlos, copiarlos o pedirlos prestados. Ahora demos un vistazo de cómo era la educación en la Edad Media. En las universidades de esa época, el conocimiento se transmitía a través de conferencias. Estaban las conferencias superficiales, las cuales requerían que los graduados leyeran textos fijados a estudiantes de pregrado para tomar notas o dictado. También estaban las conferencias expositivas. Estas se planteaban problemas y preguntas que surgían de un texto y eran impartidas por maestros que tenían un año de graduados. Y también estaban las lecturas ordinarias, las cuales eran impartidas en las mañanas por profesores ordinarios con temas de Aristóteles, y las conferencias extraordinarias, las cuales se impartían por la tarde con textos menos importantes y en un lenguaje más coloquial. Ahora bien, ¿y cómo eran las formas de evaluar en esta época? Pues la forma más común de evaluación era a través de los debates o las discusiones. Juan Luis Vines, humanista valenciano, mencionaba que se discutía durante la cena, después de esta, en público, en privado, en todos lados y todo el tiempo. En las universidades alemanas se desarrolló el seminario como método de enseñanza en el siglo XVI. También en este momento se desarrolla el sistema de tutorías en Inglaterra. Y la educación universitaria fue oral principalmente en la Edad Media y el Renacimiento.
y existía una dura crítica por el rol del aprendizaje excesivamente repetitivo y memorístico. Todo lo anterior cambió gradualmente con la invención de la imprenta en la época del Renacimiento con la Revolución de Gutenberg, ya que con la imprenta hubo un incremento considerable de libros, por lo que más personas podían acceder a ellos. Entonces las bibliotecas tuvieron un decaimiento, ya no eran un foco de interés, pues estas eran pequeñas y de poca importancia, comparado con los libros a los que podían acceder. Así que el rol de esa nueva tecnología tuvo como consecuencia el desarrollo de habilidades para identificar, evaluar y administrar textos. Y con referencia al currículum universitario, ahora se podía estudiar un tema desde diversos autores, ya no solo desde Aristóteles. Por lo tanto, con la invención de la imprenta, las personas podían leer libros por sí mismos en lugar de que se los leyeran o contaran de nuevo, por lo que esta disponibilidad de libros, gracias a la impresión, fomentó la alfabetización que condujo a una expansión de la educación básica. Por lo tanto, algunas actitudes que surgieron en esas épocas en torno a las nuevas tecnologías utilizadas para la educación y transmisión de conocimiento fueron las siguientes. Platón criticó la invención de la escritura. Decía que esta tecnología era dañina para las habilidades mentales y que erosionaba la memoria. Por otro lado, el humanista Jerónimo en 1473 declaró que la sobreproducción de libros haría menos estudiosos a los hombres, acabando con la memoria. Por otro lado, Edison en 1913 afirmaba que los libros serían obsoletos con las imágenes en movimiento. Bien, pues ahora, debido a que la educación en línea tiene sus orígenes en la educación a distancia, vamos a hablar un poco sobre esta modalidad. La educación a distancia ha pasado por diferentes etapas antes de llegar a la situación actual que todos conocemos. Estas etapas son la primera generación, que viene siendo la enseñanza por correspondencia. Esta nació a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se apoyó con el desarrollo de la imprenta y de los servicios postales. En sus inicios, los programas de formación eran muy simples y estaban basados en textos escritos en los que se reproducían las clases presenciales tradicionales. Unos ejemplos de ese tipo de enseñanza era el aprendizaje de idiomas extranjeras a través del correo postal, cuando no había maestros de lenguas extranjeras en el lugar de origen del aprendiz. La segunda generación es la enseñanza multimedia. Esta nació en la década de los 60 con la utilización de múltiples medios como los recursos para el aprendizaje, tales como recursos audiovisuales como la radio, la televisión, el video, entre otros. Y la tercera generación, que es la enseñanza telemática, nació a mediados de los 80 con la integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática. Se comenzó a desarrollar programas flexibles de enseñanza asistida por ordenador y a introducirse los hipertextos e hipermedias. Se puede decir que fue el momento en el que pasamos de una enseñanza centrada en los contenidos a una enseñanza centrada en el alumno. Y la cuarta generación, la formación a través de Internet o e-learning. Esta etapa inició a mediados de los 90, cuando la educación a distancia comenzó a utilizar campos virtuales con el apoyo de Internet y se fue superando el aislamiento característico de la educación a distancia tradicional. El hecho, por ejemplo, de que hoy en día un alumno pueda realizar una prueba, mandar una tarea o realizar un curso, lo puede hacer a cualquier hora y enviarlo electrónicamente a su tutor en ese momento. Y existe la facilidad y la viabilidad de que el profesor responda de la misma forma y proporcione un feedback al alumno. Esos son avances que en los inicios de la educación a distancia hubieran sido impensables. Hoy en día, la modalidad de educación a distancia viene siendo la educación en línea y hay dos grupos que hacen referencia a esta modalidad, que es el B-Learning, que nació a inicios del siglo XXI y se define como el uso mezclado de entornos presenciales y no presenciales. Y está el e-learning, que se origina en los años 90 y se define como los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizado por una separación física entre el profesorado y el alumnado.
El B-Learning es también conocido como una enseñanza combinada, bimodal, semipresencial, dual, híbrida, aprendizaje mixto o aprendizaje mezclado, clase invertida, entre otros. Es un modelo pedagógico que plantea transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula de forma virtual a través de Internet con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo. El B-Learning fue un modelo de enseñanza y aprendizaje el más utilizado en muchos países durante la pandemia de COVID-19 y que aún se vive actualmente. Muchos países de Latinoamérica aún lo utilizan, ya que no han regresado totalmente a las clases presenciales por el aumento de casos por COVID y han optado por la educación B-Learning, más conocida en algunos países como educación híbrida o mixta, donde en algunas escuelas y regiones las clases se dividen en presenciales y virtuales para no exponer a todo el grupo y pueda existir un adecuado distanciamiento social. Lo anterior se llevó a cabo después de una larga cuarentena como una forma de volver gradualmente a clases presenciales. Ahora, el e-learning nace en los años 90 como una modalidad de formación asociada a la educación a distancia y al uso de Internet en la educación superior y la formación empresarial. En el caso del e-learning, se comparte la no presencialidad del modelo, pero el énfasis se produce en la utilización de Internet como sistema de acceso a los contenidos y a las actividades de la formación. Además, la interacción y la comunicación son una parte fundamental en ese tipo de formación. Este fue el modelo utilizado por casi todo el mundo durante el confinamiento por COVID-19, cuando no era posible asistir presencialmente a las escuelas y que debido a la emergencia sanitaria se vieron obligados a cerrar sus puertas y continuar de forma online. Y sigue siendo utilizado en algunos países por periodos cuando aumentan los casos. Por ejemplo, en México actualmente volvió a clases virtuales utilizando este modelo de e-learning, ya que han aumentado nuevamente los casos debido a la nueva variante Omicron. Algunas ventajas de ambos modelos es que tanto el B-Learning como e-Learning pueden promover en los estudiantes la autonomía y potenciar la actividad de búsqueda y relación. Además, se relacionan con otras competencias, por ejemplo, el trabajo en grupo, entornos de trabajo colaborativo, generando un importante impacto, incrementando la interacción social y el aprendizaje en grupo. A continuación, veamos algunos ejemplos de modelos pedagógicos de e-learning, tales como los MOOC. Pero, ¿qué es un MOOC? Los MOOC son cursos masivos online abiertos, de carácter abierto y que se imparten de forma masiva a todas aquellas personas que estén interesadas en una materia en particular. La temática en estos cursos puede ser muy variada y están disponibles en varios idiomas. Tienen la característica de tener un fuerte componente multimedia, especialmente videos y actividades interactivas. Veamos un poco de historia del surgimiento de estos cursos. En el año 2008, el fenómeno mundial de los cursos masivos online abiertos o MOOC apareció como un importante desarrollo de la educación en línea y de la formación y difusión del conocimiento. El primer curso en línea que recibió el apelativo de MOOC fue el curso Conectivismo y Conocimiento Conectivo, organizado por George Siemens en la Universidad Manitoba de Canadá en agosto de 2008. Y el primer curso MOOC que realmente tuvo un éxito asombroso fue el curso Introducción a la Inteligencia Artificial, organizado en otoño de 2011 por Sebastian Thrun, profesor de la Universidad de Stanford, y Peter Norvin, director de investigación de Google. En las plataformas MOOC, las distintas organizaciones, que por lo general son universidades, ofrecen sus cursos a aquellas personas interesadas. Estos cursos suelen ser gratuitos, salvo que la persona quiera un certificado, en cuyo caso tiene un costo que no suele ser muy elevado. Algunos ejemplos de plataformas MOOC son Coursera, FutureLearn, Miriada X, Udacity y México X. La teoría educativa que más se acerca al aprendizaje en línea es la teoría del conectivismo. El creador de esta teoría es George Siemens,
quien la define como la integración de principios explorados por las teorías de caos, del conocimiento cambiante, la necesidad de más y de actual conocimiento, redes, complejidad y autoorganización. Es decir, que el aprendizaje en el conectivismo se enfoca en concentrar conjuntos de información especializada y estas conexiones nos permiten aprender más y comprender continuamente que se está adquiriendo nueva información, por lo cual es importante poder realizar distinciones entre información relevante de la que no lo es. Siemens, a su vez, considera el conectivismo como una teoría emergente para comprender el aprendizaje en una era digital y que describe el efecto de la tecnología sobre cómo las personas se conectan, comunican y construyen el conocimiento digitalmente en comunidades de red. Algunos principios de la teoría del conectivismo son las siguientes. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. El aprendizaje es conectar fuentes de información especializados y puede residir en dispositivos no humanos. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. La actualización, que es conocimiento preciso y actual, es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital. Para la educación en línea se utilizan dos grandes grupos de materiales o tecnologías, que son los recursos para la comunicación en línea y los recursos audiovisuales. Otros materiales utilizados son los libros digitales, los portafolios, los laboratorios en línea, así como la realidad aumentada, videos, foros, blogs, entre otros. Un ejemplo de recurso de comunicación en línea es el blog. El término blog está formado a partir de una contracción de los términos ingleses web, que significa red, y log, que significa bitácora, de donde deriva web blog. Podemos decir entonces que el blog no es otra cosa que una bitácora o diario publicada en la web. Se trata de sitios web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores sobre una determinada temática a modo de diario personal. La principal ventaja del blog es que es una manera muy sencilla y económica de publicar en la web. El usuario no necesita conocimientos de código HTML o de PHP 2 o de diseño gráfico. Algunas ventajas de que los alumnos hagan un blog son las siguientes. Ayuda a los estudiantes a hacerse expertos por un proceso regular de explorar, filtrar y publicar. Incrementa el interés del estudiante y su apropiación del estudio. Otorga a los estudiantes posibilidades legítimas de participar y socializar en una comunidad de práctica. Suministra oportunidades para contactar en perspectivas diversas. Otro recurso educativo de comunicación en línea es el foro. El foro de discusión es un centro de discusión acerca de un tema en particular que concentra opiniones de muchas personas de distintos lugares en forma sincrónica. Esto último significa que la comunicación entre las personas se da sin necesidad de que éstas se encuentren usando la plataforma de manera simultánea. Cada persona que se conecte, independientemente del momento, tendrá acceso a los mensajes que queden registrados en la temática objeto de la discusión. Algunas ventajas de utilizar el foro virtual en la educación en línea son que refuerza el aprendizaje y mejora su significatividad. Permite conocer las actitudes de los alumnos frente a ciertos temas. Favorece el desarrollo de habilidades sociales mediante la interacción. Ayuda a mejorar las habilidades de comunicación escrita. En síntesis, ambos recursos vistos, tanto el blog como los foros, permiten a los estudiantes confrontar las ideas que otros han publicado y a su vez responder a esas participaciones de otros en su blog o en el foro. Entonces, asumimos como hipótesis que es un medio idóneo para el desarrollo de habilidades de discusión y argumentación que trasciende del horario del aula. Hasta aquí podemos enlistar algunas ventajas de la educación en línea, las cuales serían
que aumenta la motivación de los estudiantes y promueve el desarrollo cognitivo. Provee de recursos altamente interactivos que abarcan experiencias reales. Proporciona medios para la comunicación y la colaboración. Además, satisface el ritmo del aprendizaje individual. Por otro lado, las posibilidades multimodales de las tecnologías permiten a los estudiantes crear múltiples representaciones de un concepto para el aprendizaje. Permite la investigación mediante la recopilación, análisis y visualización de datos primarios mediante la recopilación de experimentos en tiempo real. Y permite la continuidad del aprendizaje fuera del horario de clase. Como podemos ver, la educación ha avanzado mucho desde sus inicios, cuando el conocimiento solo podía ser transmitido oralmente mediante el discurso de grandes pensadores o filósofos, tal como en la antigua Grecia con pensadores como Sócrates o Aristóteles. Posteriormente, con la invención de la escritura, el conocimiento también podía ser plasmado a través de manuscritos, que evolucionó a ser impreso en libros gracias a la invención de la imprenta, donde el conocimiento se volvió más accesible, hasta que llegó la invención del Internet, donde actualmente ya no es necesario acudir presencialmente a una institución para poder aprender y adquirir nuevos conocimientos. La modalidad de la educación en línea ha roto fronteras educativas, tanto en tecnología, recursos y metodologías, como las de distancia, ya que ahora si una persona desea especializarse en determinado campo y cuya especialidad o institución que la ofrece no se encuentra en su lugar de origen, ya no es necesario mudarse o viajar para poder estudiarla. Ahora existen universidades que ofrecen una gran variedad de cursos, posgrados o especializaciones en plataformas virtuales. Ahora bien, hasta aquí podemos decir que diversas tecnologías son actualmente omnipresentes en la educación superior. El Internet, el correo electrónico, sistemas de manejo de aprendizaje, cursos en línea, uso de celulares inteligentes, laptops, entre otros. Con la revolución digital se han expandido los cursos en línea en cualquier ámbito y se han generado diversas herramientas pedagógicas. Estas modalidades de educación virtual vistas hasta el momento han tenido un fuerte impacto en la enseñanza superior, ya que las universidades han visto una nueva oportunidad de abrir nuevos espacios al saber. Se concluye que las nuevas formas de enseñar y aprender han de ser estudiadas y comprendidas en sus interacciones con los nuevos medios y contextos de aprendizaje a partir de la irrupción de la revolución de la educación en línea. Ahora bien, hasta aquí podemos decir que además, es indiscutible que mediante la modalidad de educación en línea es posible desarrollar ciertas habilidades necesarias para el siglo XXI, como la comunicación, el trabajo colaborativo, la autonomía, habilidades de búsqueda, de relación y pensamiento crítico, entre otros. Pues por mi parte sería todo. Con esto finalizamos esta sesión. Agradezco mucho su atención y fue un gusto para mí compartir este espacio con ustedes sobre este tema. Hasta la próxima.